Si en tu certificado de nacimiento o el de algún familiar observas algún error, deberán iniciar un expediente de subsanación de errores en el registro civil que les corresponda según el domicilio, aportando los documentos que acrediten tal inexactitud. En la actualidad ha aumentado el número de expedientes de subsanaciones de errores tramitados en los distintos registros civiles de muchos países, sobre todo latinoamericanos. Esto es debido a la apertura de la opción a la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática y otros trámites migratorios. La realidad cotidiana es más rica que cualquier norma jurídica, de ahí la necesidad de que los registradores civiles en su diario actuar aporten soluciones equitativas dentro del marco de la legalidad a las complejas y cambiantes situaciones que marcan la dinámica registral de cada país. Estás en el canal Expediente Extranjero y yo soy Sara Milanés, una cubana filóloga, investigadora y divulgadora de temas de extranjería. Radico en España y me dedico a generar contenidos en esta plataforma para que los extranjeros como tú estén bien informados. En el día de hoy voy a estar hablando sobre la subsanación de errores de la certificación de nacimiento para poder optar a la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática. Y en el próximo vídeo hablaré sobre qué pasos debes seguir cuando necesitas la inscripción de nacimiento de un abuelo o algún bisabuelo español para poder realizar en tu país de origen la subsanación de un error de alguna certificación, es decir, dónde debes llevar a legalizar las certificaciones para que sean válidas y puedas enmendar los errores. Así que no te lo vayas a perder. Quiero aclarar primeramente que no soy especialista en subsanación ni registradora, para que no me vayan a preguntar detalles de sus casos particulares, sino que me he dado a la tarea de investigar para informarles y que tengan una idea general de cómo es el proceso y cómo deben actuar. Desde el punto de vista etimológico, subsanar significa reparar o remediar un defecto y es sinónimo de los verbos corregir, enmendar y rectificar. En el derecho, subsanar implica modificar cualquier elemento en determinado documento legal o en un asiento registral. La subsanación de errores u omisiones constituye un trámite complejo dentro de la actividad registral debido al riguroso análisis que presupone cada asunto y por la variada cantidad de combinaciones que pueden confluir en un mismo asiento de inscripción. Son muchas las situaciones que se presentan ante los registradores civiles y que conllevan a soluciones diversas. Pero a la hora de hacer una subsanación hay que distinguir entre el error sustancial y el error de carácter material. Un error material es competencia del registrador. Puede rectificarse sin que sufra alteración la subsistencia jurídica del acto que lo contiene, es decir, que no se cambia el sentido, pero un error con carácter sustancial es más complejo y compete al tribunal municipal. Entre las funciones atribuidas a los registradores civiles se encuentra precisamente la de subsanar errores u omisiones materiales en las partidas y certificados. Por tal razón, si una certificación de nacimiento, de matrimonio o de defunción tiene algún error, la parte interesada que tiene un interés legítimo en el asunto debe presentarse ante el registrador con la finalidad de declarar o promover el expediente subsanador del error. El registrador está obligado a aceptar toda solicitud de subsanación de errores y los documentos de prueba de que intente valerse el interesado o su representante legal y se debe pronunciar por escrito mediante resolución fundada calificando el error de material o sustancial. Si el registrador declara como sustancial un error, deberá practicar una resolución fundada para que se lleve a la vía judicial. Una vez que el tribunal analice el caso y dicte sentencia, debe enviarla a la oficina registral, quien al recibirla extenderá la anotación marginal pertinente o practicará un nuevo asiento en dependencia de lo dispuesto por el órgano jurisdiccional. Para subsanar se deben dar los siguientes pasos.
En primer lugar, el interesado o su representante legal deben presentarse en el registro civil correspondiente al lugar del nacimiento, formular y presentar un escrito de solicitud, además llevar las pruebas documentales que justifiquen la existencia de los errores que se pretenden subsanar, o sea, la certificación en que se conste el error u omisión. Llevar el documento o los documentos que acrediten y tener un interés en la promoción del expediente en donde conste el error a subsanar. Aportar los documentos probatorios que justifiquen la pretensión de los interesados. Aportar los sellos de timbres que correspondan por el valor requerido a la subsanación. Esto dependerá de los precios dispuestos en cada país. En ocasiones la certificación es proporcionada y demuestra fehacientemente la pretensión del interesado, pero en otras se hace preciso completar los expedientes con pruebas testificales u otros documentos no registrales que puedan permitir llegar al fondo de la verdad. Se establecen dos vías para la subsanación de errores u omisiones. La primera es la subsanación de oficio, que se limita a los errores u omisiones que se cometen al recibir un asiento o documento registral sin que para ello sea necesario conformar un expediente. Es decir, en este caso se pueden subsanar los errores que se originan por irresponsabilidades en el actuar del propio registrador al transcribir los documentos. Para ello será suficiente la comprobación y la posterior nota al margen sin necesidad de hacer ningún expediente. Se subsanarán los errores teniendo a la vista el asiento del libro duplicado o la certificación del mismo. La segunda es la subsanación a instancia de parte, es la que se promueve por los interesados o sus representantes legales, que esta claramente es la que nos interesa. En este caso, la persona con interés legítimo es quien insta al registrador a realizar la subsanación. Por su parte, el registrador ha de tener en cuenta el valor de las pruebas aportadas, el sentido común y la verdad. La legislación registral establece cuáles son los errores materiales que se pueden subsanar por parte del registrador. O sea, recuerden que los errores materiales son los menos graves o complejos. Voy a relacionar algunos errores materiales del asiento del nacimiento. Los errores u omisiones referidos al lugar de nacimiento, tanto del inscrito como de los padres o abuelos. La omisión o adición de uno de los nombres de los padres o abuelos. La omisión o adición del segundo apellido de los padres. Los errores, omisiones o adiciones de letras o sílabas en los nombres y apellidos del inscrito o de sus padres o abuelos. Los errores u omisiones en la fecha de nacimiento referido al día y mes. Los errores u omisiones en la fecha de nacimiento referidos al año consignado, siempre que no signifiquen una disminución o aumento de más de un año. Los errores u omisiones en el nombre o apellidos del inscrito, siempre que estos aparezcan correctamente consignados al margen. Los errores, omisiones o adiciones en la transcripción que no hubieran sido salvados. En el caso de Cuba, el registrador podrá subsanar cualquier error u omisión en letras o sílabas, tanto en los nombres como en los apellidos del inscrito, de sus padres o abuelos, bajo la indicación de la Dirección Nacional de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia en los supuestos siguientes. En primer lugar, que la rectificación pretendida en los nombres o apellidos guarden semejanza en cuanto a su pronunciación con los originalmente registrados. En segundo lugar, que existan elementos de prueba suficientes que permitan al funcionario actuante llegar a la verdad previa valoración y concordancia de otros datos del asiento registral. A partir del año 2011 se permite en Cuba la utilización de la fe de bautismo como documento probatorio para la subsanación. Vamos a ver ahora dónde se realiza el trámite. Este trámite es de suponer que se realiza de forma presencial en el registro civil correspondiente al domicilio del promovente o donde se encuentra la inscripción de que se trate. Hablaremos ahora del tiempo de resolución. Para la resolución de la subsanación de errores u omisiones, el tiempo de resolución está estipulado que debe ser en el caso de Cuba en 5 días hábiles siguientes a la conformación del expediente. El registrador declarará al lugar en parte o sin lugar.
Cuando las pruebas presentadas se consideran insuficientes, el registrador debe fijar un plazo al interesado de hasta 60 días y no menor a 30 para que aporte más documentación. Cuando la resolución dictada se declara al lugar, la solicitud será firme de inmediato y se practicará el acto registral que corresponda. Todo parece indicar que la norma registral en algunos países no está siendo una herramienta eficaz de trabajo para el registrador civil, porque a veces la interpretación no es uniforme, lo que perjudica a la población a la hora de realizar el trámite de subsanación de errores. Por otra parte, son muchas las quejas, sobre todo de la población cubana, en cuanto al nivel técnico y profesional que poseen los registradores del Estado civil. Consideran que es insuficiente la preparación que tienen para afrontar los retos de su actividad. Además, según nos cuentan, sobre todo en las redes sociales, no hay un mismo criterio para resolver un mismo asunto, o sea, no se trabaja por igual en los registros civiles. Esto crea problemas serios y disgustos entre los ciudadanos. Deseamos y esperamos que en un futuro no muy lejano se den cambios en el ordenamiento registral civil, que las normas sean más claras y explícitas en cuanto a la subsanación de errores, que la interpretación pueda ser uniforme, que se capacite más a los registradores y que se interconecten los registros con otras entidades como las notarías y los tribunales, para que la información fluya mejor y se pueda brindar un servicio de mayor calidad a la población y por tanto no tengan que sufrir y pasar tantos disgustos con los trámites por el ineficiente proceso de gestión. Espero además que esta información haya sido de utilidad para todos y que resuelvan las subsanaciones con éxitos para que puedan cumplir sus sueños. Recuerda que en el siguiente vídeo estaré hablando sobre qué pasos debes seguir cuando necesitas la inscripción de nacimiento enviada desde España de un abuelo o bisabuelo español para poder realizar en tu país de origen la subsanación de un error. Saludos para todos y nos vemos aquí cada semana.